Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video tratamos el tema de la nulidad. En principio, cuando hablamos de la nulidad estamos hablando de el primero de los supuestos de ineficacia originaria que vamos a desarrollar en estas semanas que estamos viendo los remedios y patologías del negocio jurídico. ¿Ya? Lo que hemos visto, y esto estaba en este esquema que les pongo delante, la ineficacia originaria incluye la invalidez y la ineficacia en sentido estricto, ¿no? Y la ineficacia sobrevenida, lo que ya sucede después de celebrado el negocio jurídico. Y en particular en cuanto a la invalidez, ¿no? Tenemos una diferencia entre la nulidad y la anulabilidad, ¿ya? Y esa diferencia básicamente se encuentra en una suerte de grado de gravedad de lo que tiene como defecto el negocio jurídico al momento de su celebración. Si es un defecto más fuerte, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un fin ilícito se califica con nulidad. Si es un defecto menos fuerte, se califica con anulabilidad, y eso va a tener una serie de consecuencias en la forma en que esa ineficacia, hablando de ineficacia en sentido amplio, va a operar cuando se accione para esto en el Poder Judicial. Entonces nos ocupamos ahora de la invalidez más grave, de la invalidez absoluta, que es la nulidad. Ya en otros países no se llama la nulidad y anulabilidad, sino se llama la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Acá tenemos estos dos términos, ¿no? Vamos con la nulidad. Básicamente la nulidad como concepto, como situación, como consecuencia de cuando se producen una serie de causales, ¿no? Y en las causales en específico a cada una vamos a entrar, hemos entrado durante el ciclo, pero vamos a entrar también en el siguiente video. Pero antes de entrar en las causales vamos a ver cuáles son las características de la nulidad, ¿no? Y acá vamos a construir algo que luego lo vamos a incorporar en un cuadro comparativo con los otros supuestos de ineficacia. ¿Ya? Cuando estamos ante un supuesto de nulidad, es decir, que el negocio jurídico pierde efectos, ¿no? Porque tiene un problema en su celebración, estamos hablando de una invalidez más grave, de una situación que es de interés general, porque hay algo en juego que al ordenamiento jurídico le interesa, ¿no? Y por eso establece una suerte de sanción más intensa, ¿no? Y eso se traduce en los pormenores de cómo se materializa la nulidad en los hechos, en la práctica, en el Poder Judicial. ¿Quiénes son, por ejemplo, primero, comenzando por ahí, los legitimados para demandar la nulidad? Son no solo las partes del negocio jurídico, ¿no? Sino también terceras personas diferentes a las partes del negocio jurídico, ya que tienen algún legítimo interés, ¿no? Por ejemplo, alguien que, si bien no ha sido parte del negocio jurídico, es alguien que tiene una acreencia frente a uno de ellos o alguna relación familiar, ¿no? Eh, Esa persona que no ha sido parte del negocio jurídico también puede solicitar la nulidad en el Poder Judicial, ¿no? Y también lo puede solicitar el Ministerio Público, es decir, los fiscales. Los fiscales podrían demandar la nulidad de un negocio jurídico porque justamente los fiscales, el Ministerio Público, tienen el mandato de representar el interés de la sociedad en el Poder Judicial, ¿no? En distintos procesos, incluyendo el ámbito penal. Entonces ellos también pueden demandar la nulidad del negocio jurídico, ¿no? Primer punto. Segundo punto que tiene relación con esta gravedad que encontramos en este supuesto de invalidez es el tema de que también puede ser la nulidad declarada de oficio. Es decir, no necesariamente tiene que ser un pedido de parte, ¿no? De alguna de las partes del negocio jurídico, sino que cuando el juez encuentra que en un proceso que está conociendo hay un negocio jurídico que tiene un defecto que lo convertiría en nulo, no necesita que se lo hayan pedido, puede declarar esa nulidad de oficio. Ya puede declarar esa nulidad de oficio. Eso es un tema delicado y de mucha discusión en el ámbito judicial, ¿no? Especialmente en algunos de los plenos casatorios, ¿no? Uno que les estoy dejando como referencia, no el único en el que se discute eso es en el noveno pleno casatorio, ya porque ahí estamos ante una situación como la siguiente. Yo compro una propiedad, ¿no? Pero el vendedor no ha llegado a firmar la escritura pública, entonces no puedo llegar a registros públicos con esa mi adquisición. Ante esa situación, en el Poder Judicial uno puede plantear una demanda de otorgamiento de escritura pública en un proceso rápido, en un proceso sumarísimo, ¿ya? Pero ahí viene la pregunta, y eso es lo que se discute en el noveno pleno casatorio, ¿no? Civil. ¿Qué pasa si el juez que está conociendo un proceso de otorgamiento de escritura pública, donde le están pidiendo que se materialice una escritura pública que va a servir a un comprador para poder llegar a registros públicos y formalizar y sanear su derecho? ¿Qué pasa si el juez encuentra que ese negocio jurídico que se quiere elevar a escritura pública tiene un defecto de nulidad, ¿no?
¿Puede él declarar la nulidad de oficio? ¿No? En principio, según lo que estamos viendo en este punto, sí puede declarar la nulidad de oficio un negocio jurídico, ¿ya? Sin embargo, el tema se vuelve algo discutible y de eso hay ese pleno casatorio por el hecho de que la nulidad de un negocio jurídico es algo que normalmente se sustancia en un proceso judicial más largo, que es un proceso de conocimiento. Entonces, cuando estamos ante estos procesos más rápidos, como un otorgamiento de escritura pública o como un desalojo, que también es un proceso sumarísimo, ahí el juez podría declarar la nulidad de oficio de un negocio jurídico aun cuando el conocimiento del proceso es uno más rápido, ¿no? Ahí es donde viene la discusión, ¿no? Y ahí va a haber un criterio que va a tomar en cuenta el hecho de que quizás va a depender de si la nulidad es evidente o no, para poder el juez establecer que acá hay un negocio nulo, ¿no? Y declararlo de oficio, ¿no? Por ejemplo, una donación que no se encuentra en escritura pública. Eso es clarísimo que es nulo, entonces si el juez lo encuentra, aun cuando se trate de un proceso sumarísimo, debería deducir la nulidad de ese negocio jurídico y declararlo de oficio sin necesidad de que alguien se lo pida, ¿no? Eso es un ejemplo de los distintos lugares donde se discute sobre este punto de la nulidad, que no necesariamente tiene que pedirle una parte, sino el juez lo puede declarar de oficio, ¿ya? Un tercer punto es el tema de la prescripción, ¿no? Como es más grave la nulidad, entonces se da un plazo prescriptorio de 10 años, el plazo prescriptorio más largo, ¿no? A diferencia de la anulabilidad, que es un plazo menor, y de la ineficacia en sentido estricto, donde no es tan claro cuál es el plazo determinado para la prescripción. Y un par de puntos finales que son el de la nulidad virtual y el de que es no subsanable. Ya cuando hablamos de la nulidad virtual, y vamos a hablar de esto un poco más en el siguiente video cuando entremos a las causales de nulidad, pero básicamente lo que tenemos en la nulidad, a diferencia de los otros supuestos de ineficacia, es que puede darse la situación de que no haya una causal expresa de nulidad, no haya un texto del Código Civil que diga es nulo tal negocio jurídico, no como en el 219, es nulo el negocio jurídico que tiene fin ilícito, ¿no? Sino que es posible que haya una norma imperativa, ¿no? Que establece un mandato, una regla, ¿no? Y solo su infracción ya podríamos calificar de una situación de nulidad, ¿no? Eso va a ser una situación en la cual no ha habido una sanción de nulidad, digamos, explícita. No va a haber una nulidad puesta con ese término en específico en el texto del Código Civil. Sin embargo, por el hecho de la infracción de una norma imperativa, también se va a entender que estamos ante un supuesto de nulidad. Entonces, eso también diferencia a la nulidad de los otros supuestos de ineficacia. Y el último punto es el tema de que es una situación de ineficacia no subsanable, ¿no? A diferencia de los otros supuestos, cuando estamos ante un negocio jurídico nulo, no basta para resolver la situación que, por ejemplo, las dos partes se pongan de acuerdo y digan, ya, bueno, estamos ante un negocio nulo, pero igual lo vamos a cumplir, igual vamos a darle validez, darle eficacia, ¿no? Eso no lo pueden hacer las partes. La nulidad es una sanción que no se puede remediar de esa manera, ¿no? Y de nuevo esto va a quedar más claro cuando lo comparemos con el caso de la anulabilidad y la ineficacia, donde va a haber o la confirmación o la ratificación, donde sí se puede resolver el problema que tiene el negocio jurídico ineficaz. Y entonces estas son las características generales de la nulidad y estas son aplicables a las causales de nulidad que vamos a ver en los siguientes videos, pero también aplican algunas causales de nulidad particulares que se encuentran en la parte de familia, en la parte de sucesiones, ¿no? Que ya ustedes las verán en su momento, como por ejemplo el hecho de que es nulo el matrimonio de una persona casada, no es nulo el testamento dado por un conjunto de personas, ¿ya? Ahí hay causales de nulidad específicas que ustedes van a ver en la parte de familia, en la parte de sucesiones. Acá estamos haciendo un marco general de lo que es el concepto de la nulidad y en el siguiente video vamos a ver las causales de nulidad que se encuentran en el libro 2 del Código Civil de Negocio Jurídico. Un último tema que mencionar en esta parte más conceptual de la regulación de la nulidad en nuestro Código Civil es la consideración de lo que se llama el principio de conservación del acto jurídico. Algo lo hemos mencionado cuando hemos estado hablando la semana pasada de la interpretación, ¿ya? Pero básicamente es la idea de que, dado que la nulidad es una situación grave en la cual va a perder efectos el negocio jurídico, deberíamos considerar, y así lo hace el Código Civil e incorpora una serie de normas que van en ese sentido, la idea de que se trate de evitar lo más posible el hecho de que la nulidad aplique para todo el negocio jurídico y quizás especificar a qué parte del negocio jurídico es que aplica esta sanción de nulidad, sanción de invalidez. Entonces, el tema de la nulidad está regido por esta lógica del principio de conservación.
Ya, pero veamos algunos ejemplos que el mismo código también menciona para que entendamos un poco de qué va esa lógica. Por ejemplo, cuando estamos ante un contrato asociativo, imagínense que ustedes se están juntando con un conjunto de personas para formar una asociación, ¿ya? Y resulta que una de las personas, al momento de emitir su declaración, ¿no? Para participar en la constitución de una asociación civil, lo hace con algún tipo de defecto. Imagínense que se trata de un menor de edad y no lo sabían. La lógica de esto que les digo es que no por eso se va a volver nulo todo el negocio jurídico, sino la forma de conservar el negocio jurídico sería que el vínculo de esa persona con esa asociación que se está formando, ¿no? Ese es el que va a quedar nulo, ¿no? Mientras que el resto de las personas van a seguir vinculadas a esa asociación, a menos que la participación de esa persona haya sido la razón por la cual todos habían inicialmente formado la asociación. Entonces, esa es una primera manifestación de ese intento de conservar los negocios jurídicos en sus efectos. Una segunda manifestación de ese mismo punto es el hecho de que, por ejemplo, si estamos ante un contrato que tiene una serie de cláusulas, como por ejemplo los que ustedes están estudiando para las infografías, ¿no? Y hay un aspecto en específico en alguna cláusula particular en la cual se incurre en una causal de nulidad, ¿no? Les pongo un ejemplo, una condición, ¿no? Una condición sobre alguna cuestión más o menos lateral del negocio jurídico que entra dentro de la situación que vimos cuando estábamos hablando de las modalidades del negocio jurídico, que es nula una condición potestativa cuando ésta depende solamente de la voluntad del deudor, ¿no? Y hay alguna condición que cumple con eso en alguna parte del negocio jurídico. Eso hace que se caiga todo el negocio jurídico, en principio, salvo que esa sea una cláusula crítica de todo el esquema de ese contrato. Si es que es una cuestión lateral, accesoria, complementaria, nada más, eso será calificado como una nulidad de esa cláusula, ¿no? De esa sección, ¿no? Pero no de todo el negocio jurídico, ¿no? Eso pasa por hacer un análisis de cuán escindible es esa parte, ¿no? De la lógica completa del negocio jurídico. Si es que encontramos que en efecto hay esa escindibilidad, entonces esa nulidad de esa cláusula en particular no afectará a todo el negocio jurídico y es otra vez una manifestación de esa búsqueda de conservar los efectos del negocio jurídico. Una lógica parecida va a suceder cuando estamos ante una categorización que el Código Civil llama una relación entre obligaciones principales y obligaciones accesorias, ¿no? Imagínense que se está haciendo una transferencia de un paquete de activos de una empresa a otra, ¿no? Y en esos activos hay los activos principales, que serán los inmuebles, las líneas de negocio, pero quizás también hay algunos muebles y enseres que se están transfiriendo, y hay algunos de esos muebles que tienen una regulación especial que hace que esa transferencia se anule, ¿no? Por ejemplo, tienen alguna regulación de patrimonio cultural. Si es que la transferencia de esos bienes era solamente accesoria con respecto a los bienes principales, ¿ya? Ahí estaríamos también ante un ejemplo en el cual quizás esa transferencia de esos bienes en particular sea nula, pero eso no anularía toda la transferencia del resto de los activos que eran los principales en ese negocio, ¿ya? Y un último caso respecto de este punto de la conservación del negocio jurídico es el tema de la diferencia entre el negocio mismo y las formalidades, ¿no? Celebramos un contrato de compraventa y cuando se trata de un inmueble, por lo general eso se lleva a una notaría para hacer una escritura pública, ¿ya? La escritura pública, que es una formalidad específica, ¿no? Que es una formalidad no obligatoria en el caso de una compraventa de un bien inmueble, ¿ya? Tiene también una serie de requisitos que tienen que cumplirse de acuerdo a las leyes del notariado, ¿no? Entonces ahí viene este último punto, que es, si resulta que la escritura pública tiene algún tipo de vicio de nulidad, ¿no? Esa escritura pública no cumplió con hacerse con determinado procedimiento. Por ejemplo, no lo registraron bien en el legajo notarial en esa notaría. Y esa escritura pública tiene un defecto que no se puede subsanar, ¿ya? La pregunta ahí es, ¿ese problema con la escritura pública hace que el negocio jurídico sea nulo, ¿no? Y como ustedes quizás ya están identificando, no, eso simplemente afecta el instrumento de formalización, no afecta el propio negocio jurídico, porque el negocio jurídico se formó de manera previa a esa formalidad. No será diferente en el caso de un negocio jurídico en el cual la escritura pública sí es una formalidad ad solemnitatem, ¿no? Si es una compraventa, ahí el negocio jurídico sigue vivo y lo único que tendrá un vicio, que tendrá un problema, será la propia formalidad de la escritura pública. ¿Ya? Entonces, eso completa un último tema que les quería mencionar en cuanto a que la nulidad tiene una serie de características, tiene una cierta gravedad en su sanción de ineficacia en el negocio jurídico,
pero el Código Civil busca que se aplique de una manera conservadora, tratando en lo posible de mantener la eficacia del negocio jurídico con unas disposiciones como las que ahora les he descrito. Ya, entonces, eso en cuanto a la parte más conceptual de la nulidad. En el siguiente video vamos a hacer un repaso bien rápido de las causales de nulidad que se encuentran en nuestro Código Civil. Ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente. Adiós.